Doctor Gabriel Iesi, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Luis. Bienvenido. Gracias. Esta nueva casa, felicitaciones al amigo Daniel Haddad, a todo el equipo. Realmente es un placer estar acá y la verdad que veo que han hecho un desarrollo tecnológico novedoso en Latinoamérica y me alegra, Luis, por supuesto, saber que te estimo mucho, que seas parte de este gran equipo. La verdad que sí, estamos muy contentos. Siempre, ayer lo dijimos, nos presentamos mientras estamos haciendo las transmisiones. Detrás de Gabriel está toda la amplísima redacción de Infobae.com, los chicos de Teleshow que ayer tuvieron la gentileza de contar lo que estábamos haciendo, así que forma parte de un grupo este nuevo desarrollo de Infobae TV, así que estamos muy contentos. Y hoy para hablar, decíamos, Gabriel, de un hecho que se va debatiendo con ya los hechos consumados, ¿no? Los casos de violencia que tenemos que contar, algunos trágicos, y con algunas modificaciones que me gustaría que les contaras a la gente, por favor. En el tema de violencia de género, que es una problemática transversal a toda la sociedad, no tiene una patología propia de un solo sector social, lo que se ha notado en los últimos años es una mayor visibilidad de la conflictividad, lo cual no necesariamente, ante la falta de estadísticas oficiales en la materia, lo cual necesariamente no refleja una disminución o un aumento. Es una mayor visibilidad. De la mano del caso de Wanda Tadei allá en febrero del 2010 y de otros casos mediáticos, el de Carla Figueroa en La Pampa, ha habido casos que han generado el debate sobre la figura de la mujer y de los niños en la situación de vulnerabilidad ante la violencia de género. Para darnos un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 50, 52 comisarías de la mujer. Una figura novedosa en el sistema comisarial o jurisdiccional argentino en cuanto a la aparición de comisarías dedicadas específicamente a la cuestión. Cada una de estas denuncias recibe hoy un promedio de 300 denuncias por día vinculadas a violencia de género. 300. Repartidas, te diría, del paquete de 100, 4 y 4 de violencia psicológica y de violencia física, porque la violencia no solo engloba una cuestión solamente física. Paralelamente a esto, en el año 2008, en una interesante apertura judicial, la Corte Suprema, con la presidencia en este sector de Elena Hayton de Nolasco, instauró una oficina de violencia doméstica. La oficina de violencia doméstica funciona en la calle Lavalle 1250, a una cuadra del Palacio de Tribunales de Capital Federal. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene la posibilidad de que cualquier persona víctima de estos hechos pueda concurrir a hacer la denuncia o telefónicamente también la haga. Y está recibiendo al mes pasado, que ha cerrado las estadísticas, no me refiero a septiembre sino a agosto, un promedio de 800 denuncias mensuales. En los últimos años se ha notado, en materia de violencia de género, un diferente tratamiento por parte de los medios, por parte de la sociedad y por parte de los legisladores. Pensemos que el 85% de los casos de violencia de género son de personas conocidas, son de conocidos del entorno de estas 26 o 27 mujeres que son asesinadas por mes en la República Argentina producto de esto. En primer lugar, en el año 2009 se sancionó, que se reglamentó un año después, la Ley de Protección Integral de la Mujer. A esta Ley de Protección Integral de la Mujer, que luego salió su decreto reglamentario, le falta todavía terminar algunas cuestiones para hacerla operativa. Está en vigencia, pero le faltan cuestiones operativas en cuanto a un teléfono único en todo el país donde poder comunicarse. Hoy cada jurisdicción tiene su teléfono. Pensemos que estos números que nosotros decimos, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires recibe unas 900 denuncias por mes de violencia de género. Pero hoy cada distrito provincial tiene un teléfono de contacto para las víctimas. La Ley de Protección Integral de la Mujer y su decreto reglamentario prevé un solo teléfono de contacto, prevé albergues transitorios momentáneos para que las mujeres puedan ir a alojarse en un momento en una situación que no es menor, que no es menor, porque cuando hay la necesidad de abandonar el hogar, muchas veces se plantea imposible porque no se sabe dónde ir, ¿no? Muchas mujeres exactamente no tienen dónde recurrir. Esta ley preveía la creación de un ente que iba a englobar las estadísticas de todo el país. Esto todavía está pendiente. En segundo lugar, este año, luego del caso Ángeles Rawson, un caso que mediáticamente ha tenido amplio tratamiento, se sancionó aquello que venía siendo postergado, pero que la realidad nos hizo afrontarlo, y sobre todo los legisladores que tenían la resolución en esto, que es la creación del registro de ADN de violadores. Aquellos delitos, aquellos delincuentes condenados por delitos contra la integridad sexual, que tienen el registro de ADN una vez que su condena queda firme. En tercer lugar, en los 2 últimos años, esto fue el año pasado, se abolió la ley de avenimiento, se abolió la figura penal de avenimiento,
que era esa figura que permitía que una persona, una mujer, por regla general, víctima de la violación, perdone a su agresor, a su victimario, de la mano del caso de Carla Figueroa de la Pampa, Claro. una joven que perdonó a su victimario con quien tenía una relación y luego terminó matándola. En cuarto lugar, se modificó el Código Penal. Este año se creó la ley de femicidio, una ley de avanzada también en nuestro país, que permitió incorporar al Código Penal, y digo incorporar porque el Código Penal solamente preveía la figura del homicidio agravado por femicidio cuando ocurría por cónyuge o por esposo. Esta figura amplió, esta ley, a cualquier tipo de relación actual o anterior que se haya tenido. Esto de la mano de que el 66% de las víctimas de violencia de género son mujeres. En su gran mayoría los agresores son novios, exparejas o actuales parejas. Pero un dato importante que refleja la estadística de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que cualquiera que le interese lo puede ver en la página web, es que el 26% de las víctimas son niños y niñas. Es decir, la violencia de género no es solamente una cuestión con mujeres adultas, también lo es con menores. Y por último, la Corte, siguiendo este lineamiento que viene aplicando Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco, a través de una resolución y unos fallos de la Cámara de Casación, no permite a los tribunales inferiores la suspensión del juicio a prueba, esta manera de terminar un proceso penal de violencia de género. Claro. El tema que siempre se plantea en este tipo de situaciones es ¿qué hacemos con los agresores? Es un gran tema que hoy tiene la justicia en materia de tratamiento posterior de aquellas personas que sufren una condena por agresión. Ahora, yo tengo la impresión también que desde el punto de vista del trabajo de la violencia de género hay como un presupuesto irrisorio. No sé, a lo mejor me equivoco, vos me vas a decir, hay el trabajo de Elena Hayton desde la Corte, pero desde el punto de vista de lo práctico de todos los días, ¿es importante la inversión económica que pueda sustentar a una mujer que se encuentra en estas circunstancias? Me atrevo a decirte que no, fundamentalmente por lo que decíamos antes. Porque todo esto que hablamos antes que resta instrumentar, que la ley y el decreto reglamentario lo prevén, que son los hogares transitorios para las víctimas, el teléfono de urgencia 24 horas unificado para que no tenga que tener 4 o 5 teléfonos a mano, la creación de un sistema de estadísticas oficiales nacionales, todo esto deviene dinero. Claro. Y esto es lo que falta. Yo entiendo que en violencia de género se ha hecho mucho, pero cada día conocemos más casos como el de la colega Vanessa Rial de La Plata, donde pudimos conocer a través de esto una realidad que muchas mujeres viven en nuestro país. ¿Y cuál es la realidad? Que muchas nos encontramos que han hecho 4, 5, 10, 12 denuncias anteriores y no han tenido ningún tipo de respuesta de la justicia. O lo que es peor, todavía en algunos sectores judiciales de todo el país continúa esta vieja costumbre, que realmente no entiendo cómo social y jurídicamente persiste, que es citar a las partes a una audiencia de conciliación. Claro, esto pasa mucho, como si hubiese posibilidad de conciliación frente a un violento. Así es. Frente a un gesto de violencia. Entonces, ¿no? esto es una práctica. Yo sé que la Corte, sé que María Burdín con el Centro de Información Judicial están dictando charlas. Hay una preocupación de la Corte en también lo que es vinculado a cuestiones de violencia de género, en que los jueces entiendan, que son abogados, son colegas, no son psiquiatras, no son psicólogos, entiendan cómo debe abordarse esta problemática, que es una problemática interdisciplinaria, no es una problemática que solamente atañe a los hombres del derecho. Entonces, hoy el presupuesto es exiguo para realmente lo que se debe atacar. ¿Hay machismo todavía en los funcionarios policiales, judiciales? Cuando se plantea una denuncia de este tipo, ¿todavía hay como una mirada despreciativa hacia el género femenino? Mira, entiendo que sí, me atrevo a decirte que sí, sin ninguna duda. Si bien en los últimos años esto ha cambiado, y esto ha cambiado, por ejemplo, como antiguamente una menor desaparecía y alguien se desplazaba a la comisaría y le decía, no, espere 24 horas porque quizás se fue con un noviecito, venga mañana a hacer la denuncia. En cuestión de violencia de género también en muchos casos se intenta aún todavía, quizás cuando no concurre a la comisaría de la mujer, porque muchas personas no saben ni dónde está la comisaría de la mujer, ni que tienen este recurso, y van a la comisaría del barrio, al lugar donde ellas conocen como centro de prevención y de seguridad, aún todavía continúa este resabio de intentar desistirla de la denuncia. Decirlo, mire, no tome la denuncia, ¿para qué? Imagínese que si hace la denuncia, su esposo se va a enojar y la va a intentar agredir nuevamente. Existe, te diría, en 4 de cada 10 casos todavía. Claro, total. Por eso se hace mucho hincapié en los adoctrinamientos y en las líneas, por decirlo de alguna manera, que se bajan a las fuerzas,
se hace mucho hincapié en esto, porque en el caso de Vanessa Rial notamos esto. Una persona que había hecho 4 denuncias previas y no fue escuchada. Y tuvo la suerte, porque realmente en derecho muchas veces es suerte, de que en este último caso le toca un fiscal como Marcelo Romero. Que decide avanzar. Que decide avanzar. Los anteriores fiscales no decidieron avanzar, no prestaron atención y nos encontramos con una persona, en este caso Martínez Poch, una persona que claramente nos manifiesta un tipo de perfil de agresor. Y digo un tipo porque hay muchos perfiles. Claro. Y cuando vemos las estadísticas, nos encontramos que tenemos un gran epicentro de hechos, y lo dice la estadística de la Corte, un gran epicentro de denuncias entre de denunciantes de Lugano y de Floresta, y también de Recoleta y Barrio Norte. Entonces no es una problemática que atañe solamente a un sector social. Debe atenerse todas las cuestiones vinculadas a la sociedad en general. Bueno, recomendaciones básicas, si tuvieras que decirle a quien nos está viendo en este momento, mujeres que estén pasando por esta situación, que creen que pueden manejarlo y que habitualmente no se pueden manejar, que después derivan en hechos más graves, ¿cómo reaccionar, cómo proceder? En primer lugar, las estadísticas y el análisis de las causas demuestra que todos aquellos episodios que terminan con mayor gravedad se iniciaron con una cuestión menor, claro, con un insulto, con un empujón, con una cachetada, y han ido escalando. Y en muchos casos las mujeres, como ha pasado con esta joven Carla Figueroa, que luego fue muerta por su agresor, creen que ellas van a poder solucionarlo y quizás en algunos casos por vergüenza social no denuncian. Si toman la decisión, quizás apoyada también con un terapeuta que pueda asistirlas en otra materia, la denuncia la pueden realizar o en la Comisaría de la Mujer en primer lugar, en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte o en la Oficina de Fiscales, que también tiene un 0800 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y así en cualquier lugar del país que nos miren. Lo que van a hacer los fiscales es recibir la denuncia, van a hacer certificar las lesiones que presente, si es que son visibles, porque como te decía antes, de cada 10 se divide en la mitad de casos de violencia física y la mitad psicológica, con lo cual si no van a tener que ser objetos de una pericia psicológica que pueda ahondar en las lesiones en la psiquis que se padece. Y luego, lo que es muy importante, que continúen con la acción, porque es muy llamativo en la violencia de género el inicio de la denuncia en cualquiera de estas esferas que yo te digo, y luego la no prosecución por parte de la víctima. No Entonces eso hace que el victimario continúe, nunca para atrás. Siempre vemos que continúa la escalada de violencia hasta, como te decía antes, 25 casos por mes que termina con la vida de mujeres. Vamos a recordar el Twitter del doctor Gabriel Iezzi, que siempre está dando esta información. Es tal cual. Es mi nombre y apellido. Es bien italiano, es Gabriel Iezzi con doble Z para poner y con I latina en los dos casos. Así es, sí señor. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Luis, por la invitación y mis felicitaciones nuevamente. Por favor, gracias por estar con nosotros. Ya volvemos.